Incluso 8 décadas después de la caída de la Alemania nazi, las sombras del Tercer Reich todavía se esconden bajo la tierra, detrás de muros ocultos y en los silenciosos corredores de fortalezas abandonadas. A lo largo de Europa, continúan apareciendo descubrimientos inquietantes: artefactos, búnkeres, tumbas y escondites secretos que hablan de las ambiciones y atrocidades de un régimen oscuro. Cada hallazgo es una cápsula del tiempo, sellada con miedo, crueldad y misterio, recordándonos que el pasado nunca está realmente enterrado. Desde vastos complejos subterráneos excavados por trabajo esclavo, hasta esqueletos olvidados en los bastiones de Hitler, pasando por arsenales y tesoros que aún susurran sobre la guerra, no son simples curiosidades históricas, son fragmentos de uno de los capítulos más aterradores de la historia humana. Bajo las colinas ondulantes y los densos bosques de Europa, los nazis construyeron mundos subterráneos tan extensos y secretos que su propósito completo sigue siendo un misterio incluso hoy. Uno de los ejemplos más inquietantes es el proyecto Riese, gigante, en las montañas del Búho, en Polonia. Esta colosal red de túneles y salas, que se extiende por millas, fue construida por miles de prisioneros de campos de concentración en condiciones inimaginables. Muchos nunca volvieron a ver la luz del día, muriendo en la oscuridad por agotamiento, enfermedad y brutalidad. Los historiadores aún debaten si estaba destinado a albergar instalaciones secretas de armas, un centro de mando para Hitler o incluso un último refugio para el liderazgo nazi. Lo que sí es seguro es que los muertos no fueron enterrados en tumbas, sino en los mismos muros que construyeron. Pero no todos los descubrimientos están enterrados en la naturaleza. En Guernsey, una tranquila isla en el Canal de la Mancha, ocupada por fuerzas alemanas, unos propietarios encontraron un búnker nazi sellado bajo su casa. Dentro hallaron puertas de acero oxidadas, habitaciones estrechas y un mensaje escalofriante aún escrito en la pared: «Cuidado, el enemigo escucha». Era como si la guerra hubiese terminado apenas ayer. Estos búnkeres eran más que refugios, eran símbolos de paranoia y control. Cada entrada estaba diseñada para atrapar invasores. Cada pasillo era un posible punto de estrangulamiento. En caso de captura, a menudo se ordenaba a los soldados destruir el sitio, y a sí mismos. Hoy, caminar por estos túneles sombríos se siente como entrar en los pulmones de una bestia muerta, silenciosos, asfixiantes y pesados con la presencia de quienes sufrieron para construirlos. En 2025, arqueólogos que excavaban cerca de las ruinas de la guarida del lobo, el cuartel general fuertemente fortificado de Hitler en la actual Polonia, hicieron un descubrimiento que heló incluso a los historiadores más experimentados. Bajo los terrenos de una villa utilizada por Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, encontraron los restos óseos de 5 individuos: un bebé, un niño pequeño, 2 adultos y un anciano. La escena ya era inquietante, pero el estado de los restos planteaba preguntas aún más oscuras. Cada esqueleto carecía de manos y pies. No existen registros oficiales de tal entierro y nadie sabe quiénes eran. ¿Fueron víctimas de ejecución? ¿Testigos silenciados para siempre? ¿O parte de algún acto ritual vinculado a las creencias ocultistas nazis? La guarida del lobo ya era un lugar de miedo. Rodeada de bosques densos, protegida por campos minados y cubierta de grueso concreto, fue tanto un centro militar como una fortaleza personal de Hitler. Allí fracasó el famoso intento de asesinato de 1944, liderado por Klaus von Stauffenberg, lo que selló el destino de numerosos miembros de la resistencia alemana. Encontrar tumbas, especialmente de niños, en sus terrenos es un recordatorio de que las atrocidades del régimen no se limitaron a los frentes o a los campos. Podían ocurrir en cualquier lugar bajo el poder nazi,
incluso en las sombras de su más alto mando. Hoy, el sitio está abierto al público, pero quienes caminan por sus senderos agrietados y cubiertos de musgo a veces dicen que el bosque parece vigilante. A veces, los fantasmas de la Alemania nazi no se hallan en bosques o búnkeres, sino detrás de las paredes de casas comunes. En 2016, un profesor de historia en Alemania encontró lo que solo puede describirse como una cápsula del tiempo perfectamente conservada de 1945, sellada durante más de 70 años. Mientras renovaba una casa utilizada por las juventudes hitlerianas, notó una sección de pared con sonido hueco. Al derribarla, descubrió una pequeña cámara hermética llena de objetos de la época nazi: máscaras de gas, un revólver, medallas militares, insignias con esvásticas, fardos de periódicos de guerra y cartas personales que aún olían vagamente a tabaco viejo y papel húmedo. El hallazgo era más que una colección de artefactos. Era un momento congelado de los últimos días de la guerra, cuando la derrota era segura y el pánico dominaba al régimen. Muchos nazis intentaron ocultar armas, uniformes y propaganda para evitar incriminación o quizá con la esperanza de un futuro resurgimiento. Otros escondites han aparecido en bosques, lagos o áticos. Algunos contenían objetos de valor saqueados de familias judías, otros documentos militares nunca pensados para salir a la luz. Cada descubrimiento ofrece un vistazo a un imperio en colapso, que aún se aferraba a su ideología incluso en su caída. Frente a un escondite así, casi se pueden escuchar las manos apresuradas que lo llenaron, temerosas, decididas e incapaces de imaginar que algún día sus secretos serían expuestos al mundo. Entre los legados más perturbadores de la Alemania nazi están los experimentos médicos llevados a cabo en los campos de concentración, actos de crueldad cometidos bajo el disfraz de ciencia. No fueron simples violaciones éticas, fueron torturas calculadas para llevar al límite el sufrimiento humano. En Dachau, los prisioneros fueron sometidos a experimentos de hipotermia para probar la supervivencia en aguas heladas. Las víctimas eran desnudadas, sumergidas en cubas con hielo y dejadas hasta perder la conciencia, mientras los médicos registraban las fases de la muerte. Otros soportaban experimentos de gran altitud en cámaras de baja presión, sus pulmones reventando mientras luchaban por respirar. En Auschwitz, el doctor Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, realizó estudios con gemelos que permanecen infames por su sadismo. Gemelos idénticos, a menudo niños, eran sometidos a cirugías invasivas, infecciones deliberadas y pruebas genéticas extrañas. Cuando uno moría, el otro era asesinado para comparar sus cuerpos. Las mujeres eran esterilizadas por la fuerza con radiación o químicos cáusticos. A los prisioneros se les infectaba deliberadamente con enfermedades como el tifus para probar vacunas. La mayoría moría, ya sea por la enfermedad o por el tratamiento. Estos experimentos no tenían mérito científico alguno. Estaban impulsados por la ideología nazi, que veía a ciertos grupos, como judíos, gitanos y discapacitados, como prescindibles. De miles de víctimas, solo una fracción sobrevivió, y la mayoría cargó con cicatrices de por vida, tanto físicas como psicológicas. Después de la guerra, los horrores revelados durante el juicio de los doctores de Nuremberg sacudieron al mundo y llevaron al establecimiento del Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos para la experimentación humana. Sin embargo, aunque algunos perpetradores fueron castigados, el sufrimiento de las víctimas permanece incalculable. Caminar por los barracones preservados de estos campos hoy se siente como respirar un aire más denso, como si las paredes recordaran cada grito, cada súplica, cada vida extinguida en nombre de una visión retorcida del progreso.
Al colapsar la Alemania nazi en 1945, sus líderes se apresuraron a ocultar la vasta riqueza saqueada en toda Europa ocupada. Lingotes de oro, obras de arte invaluables y artefactos sagrados desaparecieron en minas, búnkeres y bóvedas secretas, gran parte de ello nunca recuperado. Estas riquezas ocultas han alimentado décadas de cacerías de tesoros, teorías conspirativas y descubrimientos tentadores. Uno de los misterios más legendarios es la Sala de Ámbar, una deslumbrante cámara de paneles de ámbar tallado, pan de oro y espejos, considerada la octava maravilla del mundo. Saqueada del Palacio de Catalina en Rusia por los nazis en 1941, fue trasladada a Königsberg y desapareció entre los bombardeos aliados. Pese a incontables búsquedas, su destino sigue siendo desconocido. También está la leyenda del tren de oro nazi, un tren blindado supuestamente cargado de oro, joyas y arte robado, oculto en túneles secretos bajo Polonia. En 2015, cazadores de tesoros usando radar de penetración terrestre creyeron haberlo encontrado, desatando una fiebre mediática. Las excavaciones revelaron solo túneles vacíos, pero muchos aún creen que el botín sigue allí, esperando. De vez en cuando surgen hallazgos menores, cofres con monedas enterrados en campos bávaros, pinturas robadas a familias judías apareciendo en colecciones privadas, cajas de armas oxidadas en lagos alpinos. Cada descubrimiento suma otra pieza a un rompecabezas que tal vez nunca se complete. Para los historiadores, estos tesoros son más que riquezas perdidas. Son pruebas de una destrucción cultural a una escala sobrecogedora. Para los aventureros, son un imán irresistible, una oportunidad de desenterrar un fragmento de historia prohibida. Y para las familias de las víctimas, representan legados robados que nunca podrán ser restaurados del todo. Desde túneles tallados en la oscuridad hasta tumbas escondidas bajo los pies de un dictador, desde escondites sellados en muros hasta tesoros perdidos en el tiempo. Los restos de la Alemania nazi aún emergen de las sombras para recordarnos su crueldad y ambición. Cada descubrimiento es un fragmento de pesadilla, obligándonos a enfrentar un pasado que se niega a permanecer enterrado. No son simples reliquias, son ecos de sufrimiento, codicia y miedo, advertencias grabadas en la propia historia. Y sin embargo, a medida que aparecen más hallazgos, persiste un pensamiento inquietante. Si en 80 años se ha descubierto tanto, ¿qué horrores podrían seguir ocultos esperando a que la Tierra los devuelva?